Humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco y Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorgito, un placer poder estar contigo y con el equipo aquí en este programa sobre el gobierno civil bíblico. Este es un equipo de lujo, definitivamente, que hacemos parte de este programa, donde podemos hablar de un tema que a mucha gente no le gusta, que es el gobierno civil. Y pues nosotros hacemos esto, hablamos del gobierno civil, no como propuesta nuestra, sino como una propuesta bíblica de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos los que nos ven en directo, los que nos verán en diferido, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y este equipazo que tenemos a nuestro amigo chileno, Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bendiciones, espero que esté bien. ¿Cómo está, Pastor? Eh, un saludo a todos, aquellos que nos están escuchando, que nos van a escuchar después por diferido. Día lunes, iniciando la semana con todo el ánimo. Es una semana bien, bien movida, bien ocupada, digamos. Pero aquí estamos, felices, contentos y una vez más tratando de estar con ustedes pendientes. Recuerden que si tienen alguna duda, siempre nos pueden escribir a la radio, al pastor Ricardo, a mí, a la señora Alba, que está también con nosotros. Entonces, si tienen alguna duda de las cosas que hablamos acá, o si les quedó ahí algún bichito, o estaré de acuerdo con esto o no, o será verdad o no, nos escriben con gusto y nosotros solucionamos cualquier duda. Bueno, Saludamos a Alba Patricia Guaspa de Cali Valle, graduada de la Escuela de Gobierno. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y, y gracias también a todos aquellos que rompiendo los esquemas que tenemos y nuestras barreras mentales eh, que hemos aprendido hasta el día de hoy quieren actualizar y actualizar su mente también en los conocimientos bíblicos acerca de este tema que, como el doctor Ricardo decía, es bastante espinoso, pero que no es nuevo, sino que está consignado en las escrituras desde tiempos antiguos. Entonces, un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Estaba hablando con un amigo, bienvenidos, hablando con un amigo sobre la forma de gobierno bíblica. Y pareciera que supiéramos que hay una forma de gobierno bíblica. Pero la pregunta que lo que hablaba con él era, ¿por qué no la podemos aplicar? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar lo que Dios dice? ¿Por qué nos cuesta tanto modelar? Porque supuestamente nosotros, individualmente, como misión, como iglesia, tenemos que modelar la forma de gobierno correcta. ¿Y cuál es la forma de gobierno correcta? Está en la Biblia, en donde Dios tiene sus leyes justas y donde el hombre medita en ellas y las obedece, las aplica. Claro, eso tiene un sistema, que es lo que tratamos de enseñar aquí, que la forma de gobierno de Dios tiene un sistema, pero no queremos aplicarla. Juan y Alba, no sé si ustedes quieren comentar algo. ¿Cuál es la razón por la cual nos cuesta tanto aplicar lo que sabemos? yo me atrevería a decir que es porque va completamente en contra de nuestros impulsos, digamos, No comodidad. me vaya a decir, no me vaya a decir que por la naturaleza pecaminosa.
por nuestra comodidad, digamos. Nosotros, Ah, eso sí. si se fija bien, el, el único, el único Dios de todas las sociedades que han creado dioses, el único Dios que, que va en contra de lo que el hombre desea, de verdad, en cuanto a lo terrenal, a la carne, es el único Dios, el Dios hebreo, porque la mayoría de los dioses paganos falsos que han creado los hombres son dioses que complacen las actitudes de los comportamientos del hombre, ¿cierto? Tienen a los romanos, tenían dioses que les permitían matar, les permitían tener relaciones sexuales deliberadamente, les permitían hacer esto, y ellos felices se entregaban a sus dioses porque, claro, eran dioses que le hacían lo que ellos querían, o sea, ellos mismos creaban esos dioses para justificar sus conductas eh, de Oye, pecado. Juan, espérate, porque lo que estás diciendo es muy importante, tremendo. Estás diciendo, o sea, uno crea el Dios, la imagen de Dios, aún la ley de Dios, aún no crea el carácter de ese Dios para que ese carácter sea concordante con mis deseos, mis placeres. Exactamente. Entonces, el único Dios que nosotros tenemos registro histórico que el pueblo no quiso obedecer es al Dios hebreo. O sea, ¿qué tipo de sociedad? Esto va para aquellos que dicen que Dios es una construcción de la mente humana. ¿Qué tipo de sociedad crea a un Dios? Estamos hablando en el contexto que estábamos hablando antes, en donde Israel estaba rodeado de dioses paganos, rodeado de sociedades que tenía dioses paganos, le hacían ofrendas, le hacían un montón de cosas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad crea un dios a la cual no quiere obedecer? O sea, eso es una respuesta clara de la existencia y que Dios es real y concreto. O sea, no es algo salido de la mente humana. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos jueces y vemos reyes, leemos jueces y reyes, nos damos cuenta de que no querían hacerle caso a Dios. Eran personas guiadas por su impulso completamente. Y muy poca gente, muy pocos reyes, muy pocos jueces verdaderamente le hicieron caso a Dios. Entonces hubo tiempo en donde se olvidaron, por 50 años, 60 años, se olvidaron de Dios. Tuvo que pasar muchas cosas para que volvieran a arrodillarse y a pedirle perdón a Dios. Entonces, eh, una de las razones por las cuales la gente no se quiere someter a Dios es exactamente esa, es querer hacer lo que ellos quieren, hacer lo que ellos quieren. Pero Juan, recuerda que estamos hablando de los cristianos, de los Claro, protestantes, de los evangélicos, que teniendo la Biblia, la leemos, nos enseñan, aprendemos, que estamos equivocados, pero no queremos cambiar. Alba, Señores, yo creo que es porque es, somos cristianos, pero todavía tenemos la mente pagana, como me pasó a mí durante muchísimos años. Entonces, ese paganismo que está en nuestra manera de pensar, que hemos eh, asimilado de toda la cultura que nos rodea, es la que impide en parte que obedezcamos y que hagamos las cosas a la manera de Dios. Todavía queremos tener un Dios a nuestra medida, a pesar de que creemos conocer a Dios y leemos su palabra, pero la ajustamos como a nuestra conveniencia. O sea que a la final terminamos haciéndonos el Dios pagano del Dios verdadero que tenemos, haciéndonos una imagen nuestra para nuestra conveniencia, como decía Juan Carlos ahora, y por ese motivo no obedecemos. ¿Y por qué? Pues toda esa cultura ha estado arraigada por muchos años en nosotros, en nuestras familias, en lo que está a nuestro alrededor, y nos falta definitivamente renovar el entendimiento como dice la palabra de Dios. pues muy importante lo que tú dices, porque pues eh, en este mundo el cristianismo es grande, muy grande. Hay mucha gente cristiana, es muy fuerte. El cristianismo realmente es la primera religión que hay en el mundo. La segunda es el musulmán, los musulmanes. Pero el cristianismo sigue siendo la fuerte,
Claro que los musulmanes están tratando de convertir a los cristianos a musulmanes y están lográndolo en un porcentaje alto. Están creciendo en Europa, en otras partes, con su estrategia que tienen, pero de todas maneras el cristianismo es la religión más grande. Y, y el protestantismo pues también es muy fuerte. En Colombia es muy fuerte, 15 millones de protestantes, muchas iglesias, iglesias, mega iglesias, pero ¿qué modelo de gobierno esas instituciones gigantescas, o también las chiquitas, porque no ataquemos las grandotas, porque todo comienza por lo pequeño, ¿no? El modelo de familia que es pequeño, el modelo individual, familia, colegio, una empresa, cualquier otra agencia, hasta que llega a ese nivel de gobierno. ¿Por qué razón no modelamos? Bueno, ustedes ya han dado sus razones, que son muy válidas, pero hay un tema ahí pendiente, que es el tema estamos hablando de la república, el modelo de república. En este caso, el modelo de república que Dios estableció lo diseñó en el pueblo de Israel, ¿no? En el pueblo de Israel. Y lo diseñó por muchos años y el pueblo de Israel aplicó el sistema de república por 400 años. Eso es muy importante. Luego lo abandonó. Pero funcionó. Entonces, estamos estudiando que la república tiene un poder y la república tiene una forma. Ustedes ya hablaron del poder. O sea, la república, en primera instancia, su poder es interno. Tiene que ver con el espíritu detrás de la ley. No solamente es la ley, que ahí tenemos que, Alba y Juan, estar muy atentos porque, pues, esta mañana estamos estudiando esta semana a John Locke en escuela para maestros. Estamos estudiando John Locke y esta mañana pues estábamos hablando de eso y hablando de que John Locke quiere poner en su tratado, quiere poner al rey bajo la ley y no que continúe el rey sobre la ley. Y la idea es que la ley sea la que gobierne. Colombia es un estado de derecho. Supuestamente la ley es la que gobierna. El dilema es que tenemos 6 millones de leyes. Entonces, ¿quién gobierna y para aplicar 6 millones de leyes? Nadie. Entonces, pues es un estado de derecho en donde la ley gobierna, pero tiene que ser la ley justa. La ley justa. Si la ley justa no es la que opera dentro de una vida, una familia, una sociedad, entonces ya se sale de la idea de la república. Porque la república funciona con leyes justas, es decir, la república funciona con leyes establecidas por Dios. Y la base de la república, ustedes ya lo dijeron, la base de la república pues realmente son los 10 mandamientos, porque en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, Dios le da a Israel, los 10 mandamientos como nación, para que ellos, con los 10 mandamientos, ellos desarrollen su sistema civil de vida, su sistema civil de relaciones, su sistema civil de negocios, su sistema civil de arte, entretenimiento, de familia, sistema civil de gobierno. Y los israelitas alcanzan a hacer como 612 leyes nomás. De las 10 sacan 612. Nosotros tenemos 6 millones. Entonces, pues tenemos que volver a la idea correcta de la república. Porque pues ahora Colombia está lejos, a kilómetros de distancia de la república, porque el sistema de gobierno que quieren aplicar es comunista, socialista, progresista. Eso no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Aunque los líderes del gobierno digan que son cristianos, los líderes del gobierno digan que leen la Biblia, que digan que creen en Dios, digan lo que digan. Si aplican un sistema de gobierno comunista socialista, pues están siguiendo un sistema de gobierno pagano. Entonces, pues ya hablamos del sistema de gobierno de república. Usted ya definió qué es una república, ¿no? Definido qué es república, y ahora estamos hablando de una república constitucional, de la forma, del marco.
El marco, estoy hablando del poder, el marco de una república constitucional, porque eso marca la diferencia, muchachos, porque Colombia es una república, pero no es una república constitucional, es una república, ¿cómo definiremos eso, Juan? Colombia es una república, ¿qué tipo de república? Es una república democrática, Democrática. Es eh, una república de nombre. una república de cascarón. Bueno, tenemos inicialmente en Colombia, en la forma como se constituyó la República de Colombia, llamada así, tenía muchos rasgos de lo que es realmente una república. De todas estas formas que ahora las vamos a ver, tenemos una constitución, una descentralización, una elección de representantes, o sea, características propias de la república inicial, solo que con el pasar de los años y con los gobiernos que han ido sucediendo uno tras otro y con la proliferación del socialismo incluyéndose, haciéndose inmerso en los gobiernos que aún mal llamados de derecha hemos tenido, pues hemos ido perdiendo el marco de una república constitucional. Claro que nunca hemos sido república, ¿no? Nunca. Solamente de nombre, como tú dijiste al principio. Colombia, en la historia de Colombia, nunca ha aplicado el sistema de gobierno de república. Siempre ha sido una mezcla, una convulsión de democracia, de comunismo, de socialismo. Por ejemplo, yo estoy en Guatemala, yo estoy aquí ahorita en Guatemala. Yo hablo con la gente aquí en Guatemala y ellos dicen, ¿cuál es su gobierno? Dice, es un gobierno de izquierda. Muy interesante. El gobierno de Guatemala es un gobierno de izquierda, pero Guatemala es estable. Píntemela ustedes. Yo le digo, claro, gobierno de izquierda, pero no izquierda pura. O sea, ¿Sí? en resumidas cuentas, Pastor, es de nada sirve llamarse república porque nosotros sí nos sometemos bajo una constitución. Es por eso que para el mundo eso es una república en sí, pero de nada sirve si la cambiamos a cada rato. Si ponemos leyes, quitamos leyes, hacemos lo que nosotros queramos. O sea, es una república de cáscara. Por eso digo, porque dentro es el pueblo que se cree sabio, se piensa sabio, haciendo leyes injustas, creando leyes, y como esas leyes quedan en la Constitución, claro, le obedecemos a la Constitución, entonces somos republicanos. De esa Pero manera. como les decía, en el marco tenemos unas formas de república, unas características que tiene una república, unas cositas que se crearon, unas cosas importantes que se crearon cuando nació la nación y con las que hemos sido vivido, que son características de una república, pero así como dice Pastor Ricardo, pues no somos totalmente una república y nunca lo hemos sido, pues por toda esta influencia socialista y por el exceso de democracia que le hemos metido a nuestra administración. Claro, Colombia y los demás países del mundo se sostienen porque no aplican un sistema de gobierno puro. Siempre cuando se habla de una buena economía, de países bonitos, pues habla, pero Suecia es un país socialista, pues Noruega es un país socialista, y pueden hablar de los países europeos que están muy bien, que son socialistas, sí, pero no son socialistas puros, ellos tienen capitalismo, donde no fuera por el capitalismo estarían perdidos, entonces no, nunca es un sistema puro. Colombia se ha sostenido también todos estos años, desde que comenzó, porque no aplica nada puro, es una mezcla de muchas cosas. Ahora estamos aplicando algo puro con Petro y aquí es donde viene el lloro y el crujir de dientes, porque cuando se aplica el comunismo socialista puro, pasa lo que pasó en Venezuela, pasa lo que pasó en Cuba, pasa lo que pasa en Nicaragua, en Bolivia, pasa lo que pasa en Rusia, en otros países en África, los países africanos, esos sí son tiranos horriblemente. La mayoría de los países africanos son de gobiernos hereditarios y gobiernos conquistados. El sobrino de presidente, a la fuerza, convulsión. Y los que no son tiranos son anárquicos completamente. No hay gobierno. La gente hace lo que quiere. O sea, es tenaz. Muchos dicen, hay un desgobierno. Bueno,
la anarquía es el gobierno más corto que puede existir porque acaba con todo. Entonces, estamos hablando entonces del marco de una república. La primera cosa que hablamos del marco de una república, ¿qué es, Alba? ¿Cuál es el primer punto? El primer punto, yo creo que es el hecho de tener el constitucionalismo, tener una constitución. Pues sin embargo hay otros órdenes, ¿no? Tenemos aquí la descentralización del gobierno, ¿no? Que no sea un gobierno centralizado, sino que sea un gobierno que esté cerca del pueblo, de los gobernados. Entonces, no sé por cuál desean comenzar a que conversemos. No, pues esto hay que hacerlo despacio, muchachos, para que la gente entienda, porque estamos hablando de una república, la forma de una república constitucional. Sería así, sería una república cristiana constitucional federal, una república federal cristiana constitucional, algo así es lo que hablamos. Entonces aquí tenemos el Marcos capítulo 5, los Marcos, el marco de una república constitucional. Y claro, hagamos un poquito de énfasis igual a la constitución, porque esa es, recuerda que estamos hablando de John Locke, y John Locke, con John Locke se cambia la monarquía en el 1600, 1700, se cambia de la monarquía absoluta, se cambia a la monarquía constitucional. Entonces, expliquémosle a la gente un poco sobre qué es una república constitucional. Juan. Así es. Bueno, todo marco de una buena república debe contar con una ley. O sea, de hecho, la república es eso, el gobierno de la ley, ¿cierto? Entonces, la constitución debe ser, podríamos decirlo, piedra angular, pilar fundamental, digamos, en una sociedad republicana. Es por eso que es muy importante el constitucionalismo en una sociedad libre, verdaderamente libre, y que estas leyes sean leyes, obviamente, bíblicas. Nosotros apelamos por un gobierno bíblico, Justas. justas, sean leyes justas. Aquí yo puse, en constitucionalismo dice, como ya sabemos, la democracia es el gobierno del 51%. Eso no es un gobierno de libertad, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese 51% votan para que maten al otro 49%? O sea, no hay libertad ahí, hay una tiranía de la mayoría solamente. La ley debe ser el cimiento por el cual todos se sometan de igual manera. Es por eso que la república es la mejor manera de defender los derechos de los individuos. En una república, tanto el gobernante, así como los gobernados, deciden someterse a una ley suprema que les guíe, en este caso, la ley de Dios. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros pensamos y ya nos acostumbramos a ver que nosotros como ciudadanos nos sometemos, pero los líderes no, ¿cierto? Y ya pasa Claro, ahora, los líderes pueden hacer pasó, lo que quieran, decir lo que claro, quieran. pasó en pandemia, mientras todos estábamos encerrados, ellos hacían lo que querían, estaban en fiesta, se gastaban la plata que querían, y hoy en día también, ¿cierto? Aquí tenemos a la vicepresidenta que a un principio la pobrecita llorando por los derechos aquí y acá, y ahora ni se acuerda de su vida pasada. ¿Por qué? De Porque malas. ya de, de malas, dice. Entonces, ¿por qué? Porque ya ellos sienten que están por encima de la ley. Entonces, automáticamente cuando el gobernante piensa eso, ya la libertad se pierde. Entonces, en una constitución, en un país constitucional, de verdad, tanto el gobernante como aquellos que deciden ser gobernados de manera voluntaria, ojo que una constitucional, un país constitucional es eso también, no es una persona diciendo yo te voy a gobernar, sino es un grupo de personas voluntariamente decidiendo entregar este derecho que nosotros tenemos para sí, esta persona que es un representante, no es un gobernante, es un representante, haga ejercer el poder civil y rendirle cuenta al pueblo, no esclavizar y vivir del pueblo. Entonces es importante eso, Pastor. Sí, lo que más dolió en el 1600, 1700, en Europa, a los reyes, fue que se les dijo que ellos están bajo la ley, no sobre la ley, que ellos no son la ley en sí,
Hay unas leyes a las cuales deben someterse. Eso les dolió y por esa razón la historia nos muestra al primer rey en la historia del mundo que le cortan la cabeza en Inglaterra, que es Juan Carlos I, porque él no aceptó que está bajo la ley, porque él dice, yo soy la ley sale de mí, y lo que yo haga y diga, se tiene que obedecer, así sea arbitrario. Entonces, pues se logró llevar bajo el Parlamento, acusarlo de traición, bajarlo igual que todos los seres humanos, porque de ahí sale, mucha gente piensa de que hay gente que piensa que tienen sangre azul, ¿sabían, no? Hay gente que piensa que son superiores a otro ser humano. Y, y ahí es donde sale la palabra de igualados. No somos iguales, dicen, no somos iguales. Yo tengo una unción especial que tú no tienes y eso me hace mayor que tú. Perdón, lo llamaban el derecho divino de los reyes, ¿no? Como Ah, que estás ellos venían de pensando. Dios. Ajá. Estamos hablando, Sí. sí, ahí nace el derecho divino de los reyes en el mil. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Estamos estudiando John Locke y John Locke, pues, su primer tratado es refutando el derecho divino de los reyes y su segundo tratado explicando por qué todos los hombres somos iguales delante de Dios y por qué todos estamos bajo la ley de Dios, todos bajo la constitución. Es que ese es el asunto, Juan y Alba, que la gente piensa que el reino de Dios no tiene una constitución. ¿Por qué será ese pensamiento? La gente piensa, no, somos cristianos, somos evangélicos y el reino de Dios, ¿cómo funciona? Como si no hubiera leyes, Juan. Así es. Debemos nosotros tener claro, o sea, si nosotros los ciudadanos, nosotros los representados, no tenemos claro eso, jamás vamos a elegir a personas correctas, siempre vamos a estar sufriendo, ¿cierto? En lo que hace un año, vino un muchacho aquí a la base de Cocún, Bucaramanga, que era de Suiza, y yo le pregunté a esta persona quién era el presidente, y el muchacho me dijo, no sé quién es, de hecho son varios, me dijo, son varios presidentes. Entonces creo que el sistema suizo, cada partido político tiene derecho a tener un presidente, son como 7 presidentes o 9, no me acuerdo cuántos son. Entonces, en caso que uno quiera volverse loco, digamos, y abusar de su poder, está el resto para contrapesar, y así. Siempre van a estar contrapesándose los unos a los otros, y estos presidentes no son del mismo partido político, siempre son de diferentes co- colores políticos en sí. Entonces, siempre se están contrapesando el unos a los otros. Entonces, es una manera, podríamos decirlo, un poquito más eficiente de que la sociedad entera esté representada, ¿cierto? Porque aquí nosotros nos volvemos locos y nos desesperamos quién va a salir, quién va a ganar, porque sabemos que aquí en América Latina el gobierno se convirtió en un trono y el que se sienta en ese trono hace lo que quiere. Entonces nos preocupamos, ay, ojalá que el que sea presidente no sea comunista, ay, ojalá que no sea él, porque sabemos perfectamente que si un comunista llega al poder, como en el caso de Petro, que ya está gobernando, están pasando las cosas que ya están pasando, ¿cierto? Arman hace lo que quiere, abuso de poder completamente. ¿Por qué? Porque la institucionalidad de aquí los países latinos está creada para eso, para que el que se posicione se corrompa, abusa de su poder de obra. Tenemos un problema ahorita en el Congreso porque se está proclamando el derecho al aborto, y se está ignorando que el que da la vida es Dios. Y entonces se está proclamando en estos días, está proclamando en el Congreso que hay que seguir legislando para que el aborto sea algo como muy normal. Entonces, en el Congreso ya han colocado unos proyectos de ley, los cristianos, ¿no? Gracias a Dios que
Hay algunos cristianos que como que a veces reaccionan, de vez en cuando reaccionan. A veces pasan del socialismo y del comunismo, pasan al cristianismo, y cuando pasan al cristianismo, pues hacen las cosas bien. Por lo menos hacen algo bueno, pelear Claro. Como contra aquellos. lo que pasó con lo que pasó con con el dueño de lo que es Twitter ahora, Elon Musk. Ese individuo antes de hacer lo que es ahora era completamente de izquierda, él apoyaba todo. Hasta que en carne propia la ideología de género le hizo daño a su familia. Él tiene un hijo que sufrió mucho porque se hizo trans, después le dio una depresión terrible, entonces se dio cuenta lo que toda esta filosofía progre de izquierda tóxica le hace a la juventud y a la familia. Y ahora esa persona es un enemigo declarado de todo lo que es ideología de género, de todo lo que es izquierda, de todo lo que es comunista. De hecho, el man compró Twitter para liberarlo completamente del bloqueo que tenía, porque la gente, el que pensaba como nosotros, los cancelaban en sí. Imagínense, no cancelan el contenido de adulto en Twitter, pero cancelan a alguien que dice que un hombre no va a ser mujer nunca. Entonces, él compró Twitter y liberó todo eso, y está apoyando a Donald Trump en las elecciones, financieramente, todo. Entonces, es una persona que pasó de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque entendió en carne viva lo que vivió en carne viva, lo que de verdad hace este tipo de filosofía. Pues es mejor tarde que nunca, Juan, ¿no? Claro, Entonces, pues la Constitución, fíjate, la Constitución es la que protege la vida y ya está, pero siguen radicando de proyectos para acabar con la vida, para acabar con los bebés. Y en el Congreso no debería de haber proyectos de ley defendiendo la vida. ¿Para qué? Si todos sabemos que la vida es sagrada. Pero como se han metido esas ideas tan equivocadas, progresistas, de que somos animales y que la vida no vale y que no hay eternidad y que no somos eternos y que no tenemos alma, todo ese cuento, lo que haya. Creo que Alba está más empapada sobre lo que está pasando en el Congreso sobre el aborto, ¿no? Em, Creo que nos queda poquito tiempo, pero lo último que sucedió fue que ya ni siquiera fue el Congreso, sino la Superintendencia de Salud, un ente que está para vigilar a las instituciones de salud, emitió una circular dando instrucciones y ordenando prácticamente la ejecución de los abortos en las instituciones de salud del país, limitando la acción de los médicos, o sea, delimitando esa acción, exigiéndolos, o sea, se acabaría con esta circular, entre otras cosas, se desconoce totalmente la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, se pasa por encima de la autoridad de los padres de familia, dando instrucciones de cómo atender a una menor de edad que quiera hacerse un aborto sin consultar a sus padres y otra serie de irregularidades y de órdenes que están en una circular de Supersalud, pues que son absolutamente absurdas y diabólicas, porque lo que hace es daño para nuestra nación. Super salud, ¿qué le parece? De super no tiene nada y de salud menos. Bueno, eso es, se atreven a esta gente que tiene poder y que están liderando estas instituciones realmente torcidas, pues son los que dan estas iniciativas fuera de orden. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, muchachos. Ahí quedamos en la República Constitucional. El miércoles ustedes continúan con el tema de el marco de una República Constitucional cristiana. Están haciendo un buen trabajo ustedes. Gracias por ayudarme, cubrirme, por ser un equipazo, el equipo sin rival. Le agradecemos a todos. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios a las 4 de la tarde, hora de Señor. Colombia, 3 horas de Guatemala. Si estoy por acá, pues los acompañaré. Si no, los oiré por ahí. Nos despedimos, Alba y Juan. Bendiciones para Bendiciones del todos. Altísimo. bendiciones, que estén bien.